gracias por la confianza que tenemos en ti, que todo es posible contigo a nuestro lado. Gracias por decir que si tú estás con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Hoy, oh Dios, te pido las fuerzas que necesitamos para seguirte en todo tiempo y en todo lugar, aunque tengamos muchos que nos oponen, aunque tengamos muchas debilidades, aunque todo el ejército de los poderes de las tinieblas de nuestro enemigo estén en nuestra contra. Si tú estás con nosotros, todo se puede. Y Jesús, ayúdanos a estar dispuestos a sufrir por ti. Y eso te pido, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a abrir la Biblia y vamos a buscar primero hoy el libro de Isaías 53. Vamos a seguir nuestro estudio del libro de Lucas, pero vamos a leer un versículo de Isaías 53. Hace como 3 semanas o 4 semanas leímos algo de este capítulo, página 770. Isaías 53, vamos a leer de ahí 2 versículos de hecho. Antes de leer, una pregunta: ¿qué cosas has sufrido en tu vida? Y en algún momento en tu vida has sufrido injustamente, una injusticia. Sufrimos muchas cosas en nuestras vidas, sufrimos de muchas maneras diferentes. Podemos sufrir consecuencias de decisiones malas que tomamos, ¿no? Es decir, si yo ando de mujeriego, a lo mejor pierdo el amor que tengo con mi esposa, a lo mejor pierdo la confianza con mis hijos y estoy sufriendo, aunque esté yo arrepentido. A veces uno sigue sufriendo por las mismas tonterías de uno mismo. Eso es sufrir las consecuencias de los pecados de uno. También en esta vida sufrimos simplemente porque existe el pecado. Sufrimos accidentes, sufrimos enfermedades. No así como consecuencia del pecado de uno, sino porque existe el pecado en el mundo. Sufrimos abusos, así, sufrimos muchas cosas en esa clase de sufrimiento. Pero a veces sufrimos simplemente injustamente porque tú haces una cosa o las cosas te van bien y personas tienen envidias. Y luego sufres, críticas y otras cosas. Pero la pregunta para nosotros hoy es esto: ¿has sufrido injustamente por hacer el bien? Es decir, porque tú amas a Cristo y tú sigues a Cristo. ¿Has sufrido consecuencias en tu vida? La Biblia está llena de ejemplos de sufrimiento por seguir a Cristo. Y Cristo dice: si me maltrataron a mí, igual van a maltratar a ustedes. Hoy vamos a considerar los sufrimientos de Jesús. Y también vamos a considerar esto que vamos a sufrir. No sé qué es lo que has sufrido por seguir a Cristo. A veces simplemente son burlas, a veces simplemente de estar solo, cuando es bonito a veces andar con todos los demás, pero ciertas cosas ya no puedes hacer porque sigues a Cristo. Pero lo que es evidente en Canadá y Estados Unidos, y creo en México también, es que cada año que pasa hay más consecuencias por seguir a Cristo. Y una de las áreas, hay muchas áreas, pero en las áreas simplemente de la sexualidad del ser humano, si tú dices: yo creo lo que Dios enseña en su palabra, que relaciones sexuales deben de ser entre hombre y mujer, esposo y esposa, dentro del matrimonio y solo allí. Esto es un gran problema en nuestra cultura. Hace 10 años la cultura era algo diferente. Teníamos que ser tolerantes. Es decir, si tú quieres a las mujeres, si tú quieres a los hombres, si eres gay, si eres lesbiana, no importa. Tú tienes sus opiniones, yo tengo mis opiniones y todos vivimos bien. Pero ahorita la cosa es muy diferente, las cosas han cambiado mucho. Y ahora si no apruebas
si no estás a favor. Desde kinder en las escuelas, enseñar a los niños todo esto. Eres un problema en la sociedad. Y si tú abres tu boca en el trabajo, es un problema para ti, tú puedes perder tu trabajo. Hemos llegado a un punto tan extremo. En Estados Unidos la semana pasada, 2 políticos estaban hablando. Y uno de los hombres dijo que nada más las mujeres pueden tener hijos y los hombres no pueden tener hijos. Y la otra persona lo detuvo, dijo, ¿tú estás diciendo que solo hombres pueden tener niños? Y él dijo, sí. Y esa persona, solo mujeres pueden tener hijos, y él dijo, sí. Y la otra persona dijo, entonces tú estás diciendo que hombres no pueden tener hijos. ¿A qué se refiere? Para algunos de nosotros eso es algo tan raro, ¿no? Pero están hablando de los transgéneros, transexuales y personas que son hombres o mujeres y se identifican como el otro sexo. Y el otro político dijo, entonces tú estás diciendo que esos hombres o mujeres que se sienten hombres no pueden tener hijos, tú estás diciendo que ellos ya no existen. Y esto fue un gran problema para ese candidato político, porque simplemente estaba, según, negando a ciertas personas derechos fundamentales que deben tener. Así que cada año las cosas se vuelven más difíciles. Por ejemplo, muchos futbolistas, si no ponen el arco iris en sus uniformes, es un problema para ellos. En Australia, los futbolistas que no quieren poner la bandera del arco iris en sus uniformes, los despiden de los equipos. Y eso se está volviendo más y más normal. Así que seguir a Cristo siempre ha tenido un precio. Y Jesús, hoy vamos a ver sus sufrimientos de Él. Vamos a ver sobre todo sus sufrimientos. Él, siendo 100% inocente, ¿verdad?, sufrió para pagar por nuestros pecados. Eso es lo primero que vamos a ver hoy. Y lo segundo que vamos a ver, ciertas realidades, tal vez no evidentes para la cultura, pero verdades importantes. Vamos a leer algo de esto. Y lo tercero, simplemente tenemos que estar dispuestos a sufrir. Que Cristo dejó un ejemplo para nosotros. Vamos a ver esas 3 cosas hoy. Isaías 53 fue escrito hace 600 años más o menos. Aquí hablando de Jesús, fue una profecía, versículo 6 y versículo 7, página 770. Dice, todos andábamos, ¿cómo? Perdidos como ¿qué? Ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Y eso describe a nosotros, ¿verdad? No solamente los jóvenes de nuestro tiempo, pero eso describe a nosotros. Si andamos diferentes es porque Dios nos ha abierto la mente para ver las cosas y entender las cosas. Pero todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, ¿qué? La iniquidad de todos nosotros. Hablando de Jesús, es una profecía acerca de Jesús. Okay. Versículo 7 habla de cómo fue su sufrimiento. Maltratado y humillado, ni siquiera ¿qué? Okay. Él siendo inocente, ¿verdad?, sufriendo mucho. Maltratado y humillado. Vamos a leer algo de esto hoy en nuestra historia. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera que abrió su boca. Quiero que vean otra vez esta profecía acerca de Jesús, para que vean, no seguimos una religión inventada por los hombres. ¿Okay? Si vamos a estar dispuestos a sufrir por Cristo, tenemos que estar convencidos que esta Biblia es de Dios, que es verdad. Si vamos a decir a nuestros hijos, es mejor seguir los consejos bíblicos que todo lo que te dicen en la escuela, que todo lo que te dicen tus amigos, tenemos que estar convencidos, esto es la verdad. ¿Okay? Y es una cosa que estamos viendo aquí, esta profecía hecha 600 años antes de que viniera Jesús, hablando de él, hablando de su crucifixión, su sufrimiento. Vamos a buscar ahora Lucas 22, donde nos toca leer página 1101, Lucas 22. Vamos a leer algo que leímos, de hecho, cuando consideramos la historia de Judas. Tal vez no todos estuvieron aquí,
Ya estudiamos la historia de Judas cuando traicionó a Jesús. Y también hemos leído lo de Pedro cuando él negó a Jesús. Así que vamos a leer versículos 47 a 53, pero no vamos a estudiar eso porque ya lo hemos estudiado hace un mes. Versículo 47, hablando del arresto de Jesús, para poner contexto a la historia de hoy. Dice, todavía estaba hablando Jesús en el jardín del Monte de los Olivos, orando con los discípulos. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que llamaba ¿quién? Judas. Este se acercó a Jesús, ¿para qué? Para besarlo. Pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traiciones al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo. ¿Acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinan ¿qué? Las tinieblas. ¿Qué página que sigue? Vamos a saltar eso de Pedro porque ya lo hemos leído y ya lo hemos estudiado. Hoy vamos a comenzar a estudiar algo acerca del sufrimiento de Jesús. Versículo 63. Dice, los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron ¿a qué? A burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban. Adivina, ¿quién te pegó? Y le lanzaban muchos ¿qué? Otros insultos. Yo te pregunto, ¿cuánto sabe Jesús? No sabe todo. Lo tenían vendado y lo estaban golpeando. No sé si alguien te ha golpeado en tu vida sin provocación. Es muy difícil recibir un golpe así. Y así vendado, ninguno de nosotros va a saber. Imagínate sentirlo así impotente, de no poder hacer nada. A lo mejor vas a sentir como una rabia, ¿no? Y ellos están diciendo, adivina, ¿quién te pegó? Pero Jesús sabe todo y Jesús sabía los nombres de cada uno. Y Jesús con tanto poder que en un instante puede hacer que caigan muertos. Pero como leímos de Isaías, ¿cómo responde Jesús? ¿Qué dice? No dice nada. Cierra su boca y acepta los maltratos, siendo 100% inocente, ¿no? Seguimos leyendo. Versículo 66. Al amanecer, eso sería de Viernes Santo ahora, ¿verdad? Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Es interesante, si no conoces mucho de la Biblia, de la historia, de lo que estamos leyendo, aquí estamos hablando de los líderes religiosos de su tiempo, los que más creían en Dios, según. Los que estaban más empapados en el Antiguo Testamento que tenían a la mano. Las personas que realmente decían que amaban a Dios. Y ellos, por envidias, habían arrestado a Jesús. Por envidias. Y ahí están todos ellos y Jesús ahora en su presencia. Y versículo 67 dicen, si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Pero como sabemos, para ellos Jesús ya estaba culpable, ¿no? Abriendo su boca, defendiéndose o manteniéndose callado, Jesús
ante ellos ya era un hombre culpable. Ya lo odiaban, ya lo querían matar. Eso fue su objetivo de ellos en este momento. Así que le dicen, si eres el Cristo, dínoslo con la idea, defiéndete. Pero él sabe, si se defiende no lo van a creer, o si no dice nada no lo van a creer. Es decir, él delante de ellos culpable. No es cuestión de tener una justicia. No es cuestión de decir con honestidad, ¿quién eres? En realidad, ¿quién eres? Si eres de Dios, vamos a creer en ti, vamos a seguir. No, nada que ver. Que ya estaba juzgado. Y Jesús les contesta, si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Es decir, delante de ustedes soy culpable. Pero ahora les dice la verdad, versículo 69. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la ¿qué? A la derecha del Dios Todopoderoso. Y vamos a volver a este versículo, es muy importante. Pero él sobre todo está diciendo, yo soy divino y yo vengo de Dios. Yo soy el Mesías. ¿Sí? Y versículo 70, para aclarar las cosas, ellos dicen, ¿eres tú entonces el Hijo de Dios? Es decir, tú siendo hombre te haces pasar por Dios divino. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios? Le preguntaron a una voz. Y Jesús contesta, ustedes mismos lo dicen. Es decir, es verdad. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Es decir, ya lo tenemos en nuestras manos. Y lo vamos a matar. Hasta ahí vamos a leer hoy. Vamos a seguir la historia la semana que viene. Pero quiero que vean cómo Jesús está sufriendo injustamente. Y algo en nosotros, ¿no? Cada vez que yo lo oigo esto, algo en mí clama y dice, dejen de maltratarlo. Él es la persona más buena que ha vivido. No lo traten así, no. Te nace lo mismo cuando lo lees. Ustedes no tienen por qué ser tan malos con él. Pero háganse cuenta, si no fuera por lo que pasó en esta historia, ¿dónde estaríamos hoy tú y yo? Nadie le arrebató de Jesús su vida. Dios está llevando a cabo sus propósitos. Jesús está permitiendo que todo esto pase. Sí, 100% justo. Porque quiere dar su vida por los injustos. El que nunca cometió pecado quiere dar su vida por los pecadores. El que tiene una boca 100% inocente quiere dar su vida por los que tienen bocas sucias, para poder perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Es interesante, cuando tú lees el libro de Hechos, Pedro está predicando ahí. Él está hablando con los mismos judíos que crucificaron a Jesús, los mismos que son responsables por su muerte, y les dijo, ustedes no entendieron lo que estaban haciendo. Pero Jesús a propósito dio su vida para conseguir un perdón aún para ustedes. Y la Biblia dice que algunos de estos aquí presentes creyeron en Jesús y fueron perdonados. Yo creo que cuando llegamos al cielo, los que seguimos a Jesús, podremos hablar con algunos de esos soldados y personas responsables por la muerte de Jesús, porque en otro tiempo estas ovejas descarriadas entendieron las cosas y se dieron cuenta. Jesús murió por mí, siendo culpable. Es lo primero que tenemos que ver en esta historia, el significado de la muerte de Jesús por nosotros. Es muy bonito esto, lo que sufrió por nosotros. La segunda cosa que tenemos que ver es que hay verdades ocultas por las personas
en cada generación. Jesús dijo aquí en versículo 69, les dije que íbamos a leer esto de nuevo, quiero que lo leamos de nuevo. Ellos dicen, ¿quién eres? ¿Eres el Cristo? Y versículo 69 Jesús dice, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la ¿qué? Al derecho de Dios Todopoderoso. Es decir, mira, aquí yo soy el culpable, aquí estoy detenido, estoy arrestado por ustedes. Aquí ustedes tienen el poder, aquí ustedes tienen la última palabra. Pero en realidad no importa lo que pase aquí, la realidad es que yo soy el Hijo de Dios. Y un día me verán a la mano derecha de Dios. Esta es la realidad. Piensen lo que piensen, hagan lo que hagan, esto es la realidad. Esto es quien soy. Y un día ustedes me van a ver con sus ojos. Y se darán cuenta de la realidad. Entonces ellos en ese momento, todo eso estaba oculto de sus ojos. Su realidad para ellos era su ambiente, ¿no? Su ambiente en ese momento. Y no entendieron otro ambiente del cielo. Y es importante que veamos esto nosotros. En nuestro tiempo, el mundo nos dice, esto es una mentira. El ambiente en una escuela con los universitarios, los profesores se burlan de las cosas de Dios y dicen, Dios no existe. Y en ese ambiente para los alumnos es difícil creer. Contigo en lugares donde tú has trabajado, el mismo ambiente, las personas se burlan de los que siguen a Dios, las personas se burlan de la Biblia. Y uno dice, podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas, no importa lo que hagas con tu vida. Tú puedes vivir sin Dios o vivir como si no existiera y tú puedes seguir tu camino. En ese momento, en ese ambiente, eso es su realidad. Pero lo que ellos digan no cambia nada la realidad del cielo, de quién es Jesús y dónde está Jesús. Los líderes políticos de nuestro tiempo no toman en cuenta a Dios para nada. Se burlan de Dios, se burlan de su palabra y ellos se creen importantes, pero lo que opinan ellos no cambia nada de la realidad de Jesús y quién es Él y la verdad de Él. Es lo que tenemos que ver. Y cuando creemos en Jesús y seguimos a Jesús, estamos siguiendo la verdad que es. Y tenemos que estar tan convencidos de esto. Porque en nuestras vidas es muy posible que suframos como Jesús también sufrió. Vamos a terminar hoy buscando otro lugar más. Podemos ir a muchos lugares, de hecho, para hablar del sufrimiento que Jesús dice que vamos a vivir en nuestras vidas. Quiero que busquemos página 1271, 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. Primero de Pedro 2. Página 1271. Esto simplemente es un ejemplo. De hecho, todo el libro de 1 de Pedro, Pedro está escribiendo acerca del sufrimiento. Porque está escribiendo esta carta a personas que se habían dejado sus casas, sus países para seguir a Cristo. Viviendo mucha persecución por seguir a Cristo. Sufriendo injustamente, se puede decir. Versículo 19. Él dice algo muy sorprendente. Porque es digno ¿de qué? De elogio. Estamos en la página 1271. Que versículo 19 es la primera columna. Dice, porque es digno ¿de qué? De elogio. Que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo, ¿cómo? Injustamente. Es digno de elogio, es decir, digno de elogio de parte de Dios, ¿no? Si sufrimos por seguir a Cristo. Versículo 20 dice, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el qué? El mal. Es decir, si tú te portas mal y te maltratan,
por portarte mal. No tienes por qué decir, estoy sufriendo por Cristo. No. Si tú estás sufriendo por tus propias tonterías, esto no tiene mérito alguno, está diciendo. Pero en cambio, dice, si sufren por hacer ¿el qué? El bien. Eso merece elogio delante de Dios. Lo difícil para nosotros es que el elogio de los hombres nos parece más importante, ¿no? La opinión de los demás ponemos en primer lugar. Pero es muy bonito. Si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Y más específicamente, versículo 21 dice, para esto fueron ¿qué? Llamados. ¿Tú sabías esto? Cuando Jesús te llama, parte de tu llamado es para sufrir por Él. Para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ¿qué? Ejemplo, para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. 23. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba ¿cómo? Ya vimos esto, ¿no? Con los soldados cuando lo vendaron y lo golpeaban. ¿Adivina quién? ¿Quién te pegó? ¿Qué dijo? Nada. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cómo podemos tú y yo estar dispuestos a sufrir así? Solo podemos estar dispuestos a sufrir así cuando estamos realmente convencidos de la verdad de Jesús. Cuando Jesús se vuelve más precioso para nosotros que cualquier otra cosa. Solo en esas circunstancias. Y quiero que veamos una vez más. Versículo 24 y 25 lo dice bien claramente. Versículo 24. Él mismo, hablando de Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la que la justicia. Es decir, habla de un cambio de vivir. Antes vivíamos para el pecado y ahora tenemos que morir al pecado y vivir para la justicia. Dice, por sus heridas ustedes han sido sanados espiritualmente, nos sanan. Y versículo 25 lo pinta muy claramente. Antes eran ustedes como ovejas como descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Entonces, si hoy vienes aquí y si tú estás en los caminos de Jesús, has dicho, Jesús, yo quiero seguirte a ti. Ahora, ¿cómo era tu vida antes? ¿Cómo era tu vida? Dice, antes eran ustedes como ovejas descarriadas. ¿Cómo es la vida de una oveja descarriada? Es difícil. El mundo dice que es bonito. Vivir sin Dios según es bonito. Vivir perdido en drogas y alcohol según es diversión. Pero no lo es. Vivir en rebelión contra Dios. Vivir rebelde, el mundo dice es bonito, pero en realidad no es bonito. Y muchos de nosotros lo hemos probado y sabemos que es muerte. Es la muerte. Eran ustedes como ovejas descarriadas. ¿Cómo termina una oveja descarriada si no se salva? Termina mal. Termina mal en esta vida y por toda la eternidad. Y por eso vino Jesús precisamente a salvar ovejas descarriadas, incluyendo algunas personas que lo estaban maltratando ese día. Y cuando nos damos cuenta del amor de Jesús por nosotros, esto cambia algo en nosotros. Cuando estamos convencidos por el Espíritu de Dios, esto es la verdad. Decimos, Jesús, tú eres tan precioso para mí. Y vivo para ti. Ya no vivo para mí. Ya no vivo para lo que diga la gente. Yo vivo para escuchar de tus labios, bien hecho, mi hijo,
Es muy bonito lo que dice. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Cuando estamos en los caminos de Dios, así vivimos. Ya no como ovejas descarriadas, vivimos conscientes de que tenemos un pastor que nos ama, que nos cuida. Y esto es lo más precioso. Y te pregunto a ti para terminar hoy, ¿cómo van las cosas contigo y con Dios? En primer lugar, si dices, hoy vengo aquí como la oveja descarriada, y el buen pastor te llama hoy, ¿verdad? Y te dice, yo soy quien necesitas, ¿verdad? El justo por el injusto vine a dar mi vida por ti. Escucha la voz de Jesús. Si vienes aquí hoy, tal vez amando otras cosas, quiero que veas el amor de Jesús por ti y que eso vale más que la opinión del hombre. Y te digo, si tú amas a Cristo, prepárate, sí, vamos a sufrir. Jesús lo dice claramente, sí, hay un precio. Pero un día, cada uno de nosotros veremos lo que Jesús dijo. Veremos al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Los que lo siguen y los que no lo siguen, todos lo vamos a ver. Lo que está oculto para muchos se volverá evidente para muchos. Y lo veremos. Y tú lo quieres ver como tu buen pastor y no como tu juez. Y por eso hablamos de estas cosas con nosotros mismos, con los que estamos en nuestras palmas, con nuestros hijos que escuchan otro mensaje de toda la sociedad. Esta es la verdad de Dios para nosotros. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por lo que nos dices. Gracias por ser el buen pastor. Gracias por sufrir injustamente. Y ayúdanos a estar dispuestos también a sufrir por ti. Jesús, danos entendimiento, danos amor por ti. Te pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar cantando 378. 378 es la canción hoy para terminar. 378. Vamos a ponernos de pie para cantar Mi sostén es Jesús. 378.